proyecto de gran calado, que he recogido tus comentarios y es cierto. Muy atrasado. No muy atrasado, Ciro. Yo te diría, no, original, está atrasado. Hay zonas está atrasado que ni siquiera hay construcción. como puede ocurrir, y ya ha ocurrido, a varios proyectos que se realizan de este tamaño y nivel de infraestructura. Usted no va a poder inaugurar. No lo voy a inaugurar, Ciro. Estaré haciendo una... Sí. No lo voy a poder inaugurar porque no estará operativo para cuando concluya mi administración. Yo espero que el gobierno lo retome. Yo lo he platicado con el presidente electo, que es un gran proyecto que de continuarse invirtiendo en él, creo yo, en muy poco tiempo, no en tantos años como he leído en algunas notas, creo que en muy poco tiempo, quizá en un año más a lo que originalmente se tenía previsto, pueda ser inaugurado. ¿Un año más? Finales del próximo año, si se continuara trabajando. Vamos a darle un año más, año y medio, si tú quieres, porque va a ser un año más y luego tienes que realizar pruebas para poder operar. Buenas noches. De haber sido año y medio, el tren México-Toluca se habría inaugurado, pues ¿qué sería? A finales del 2019, principios del 2020. Como sea, de esas declaraciones del expresidente Enrique Peña Nieto, pasaron 6 años y el tren México-Toluca sigue sin estar listo. Y hoy, el presidente López Obrador informó que tampoco estará terminado antes del 30 de septiembre. El presidente López Obrador se irá de Palacio Nacional sin poder inaugurar la obra completa. Va a estar un tiempo largo en pruebas el tren. Eso significa, no sé, ya de acuerdo a los expertos, serán 6, 7 meses, 8 meses en pruebas para que ya pueda transportar pasajeros. El año que entra podría estar hasta la estación de Santa Fe, un año más para que pueda llegar a observatorio, y con las pruebas que se tienen que realizar estaríamos hablando de 2022. Sí. A observatorio, perdón. Va a estar, yo creo que en diciembre, a más tardar. Y ya se termina con el tren. Hasta diciembre, que ya es el próximo sexenio. El tren interurbano México-Toluca habrá de terminarse luego de ver pasar a 3 presidentes, 3 gobernadores del Estado de México, 4 jefes de gobierno de la ciudad y 5 secretarios de Comunicaciones y Transportes. La más maldita de las obras malditas confirma su vivo deseo de ser el emblema de un proyecto técnicamente complejo, sí, pero mal planeado y mal ejecutado. De ahí el sobrecosto. Pasó de 30,000 millones a más de 94,000 millones de pesos. Herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, sus 58 kilómetros de recorrido se habrán tomado casi 10 años en construirse. Una década en la que también hubo bloqueos ciudadanos, policías a pie de obra, graves problemas administrativos y hasta celebraciones inútiles, como esta de 2018, cuando se festejó la perforación de un túnel de 4 kilómetros, a 6 meses de que venciera el primer compromiso para entregar la obra. El tramo pendiente es el número 3 a cargo del gobierno de la Ciudad de México, cuya terminación se complicó más este año, luego de que 2 accidentes paralizaron frentes de obra por semanas. El primero en febrero, cuando una dovela de 90 toneladas de peso que era trasladada por una grúa se fue a tierra, luego de que el brazo no resistió el peso. El segundo en abril, cuando esta viga de 130 metros de largo y más de 800 toneladas de peso, llamada lanzadora, se cayó, con lo que se comprometió en definitiva la fecha de entrega de este muy tardado y costoso tramo del tren. El presidente López Obrador anunció que el fin de semana hará un recorrido de supervisión con Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, que ya conoce la obra y los dolores de cabeza que receta. En el calendario del proyecto, hoy finalmente lo aceptaron. El tren rápido más lento del mundo no será terminado en esta administración. Solo será inaugurado hasta Santa Fe y no hasta su terminal en Observatorio, confirmando la condena que le ha impuesto la peor de las administraciones públicas.
el tren interurbano México-Toluca es la más maldita de las obras malditas. Y aquí llevamos 7 años, poco más, 7 años y medio, dándole seguimiento a esta obra. 7 años y medio, y era una obra que cuando comenzamos a transmitir ya llevaba una parte de construcción. Y aquí estamos, y hoy el reconocimiento pues, de lo obvio, de lo que nosotros habíamos adelantado, cuando menos desde el principio de año, que el tren no estará terminado en su totalidad, es decir, de Sinacantepec, Estado de México, a Observatorio, Ciudad de México. Hoy Claudia Sheinbaum dijo que a su gobierno le va a tocar inaugurar completamente este tren México-Toluca, pues lo veremos, el cual dijo tuvo muchos problemas, pues sin duda. Hoy también Claudia Sheinbaum anunció que tiene en planeación construir 3 líneas de trenes de pasajeros en su sexenio. Uno irá del aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca, otro será la del tren de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, pasaría por Monterrey y San Luis Potosí, y por último el tren, otro tren también, obra maldita, México-Querétaro, y luego seguiría México-Querétaro-Guadalajara para echar a andar este proyecto. Una opción es que las empresas que tienen concesiones de trenes de carga inviertan en los de pasajeros, pero si esas empresas no están interesadas, entonces pues será el gobierno el que se hará cargo. En su momento ya entraremos en diálogo con las empresas que tienen actualmente la concesión, pero en caso de que ellos no participen, nuestro objetivo es trenes similares al Tren Maya hacia el norte. Tenemos que ponernos de acuerdo con los concesionarios, porque la idea es ellos se quedan con su concesión de carga, pero la idea es que en el mismo derecho de vía podamos hacer los trenes de pasajeros. O como se está haciendo el del AIFA, es otra opción. Es decir, el de México-AIFA lo que está haciendo es mover las vías del tren de carga y poner el tren de pasajeros con nuevas vías. Bueno, sobre otras rutas de trenes de pasajeros, dijo que tenían que revisar los costos, pero que en todo caso pueden desarrollarlas. Ya no su gobierno, sino quien llegue en 2030. ¿Dónde, hijo? No mames, ¿dónde para, hijo? No, hijo, no, 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 hijo, no puede ser, no. El martes de la semana pasada vimos esas imágenes de cómo mataron a un muchacho de 17 años en la autopista México-Pachuca después de un intento de robo. Recordarán que los trataron de grabar y los alcanzaron. Los asaltantes dispararon contra el auto, mataron al muchacho. Hoy la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó que detuvo a una de las personas que estarían involucradas en el asesinato. Veíamos su rostro, fue identificado como Luis Alberto y sería integrante de una banda de robo de vehículos identificada como Banda del Comandante Tacho. De acuerdo con autoridades, este hombre se hacía pasar por agente de la Policía de Investigación para acercarse a los autos, extorsionar a los conductores, robarles objetos de valor. Anoche al menos 5 personas armadas entraron a un casino, el casino Big Bola, que se ubica en la Plaza Sinfonía de Sonata, esto en Puebla. En un auto, llegaron en un auto rojo, entraron al casino, ahí se ve, con armas largas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Municipal, ya dentro se acercaron a 2 personas, iban a matarlas. Les dispararon y asesinaron. Uno de ellos fue identificado como Alexis Armando, mejor conocido como el Jaguar, quien está identificado como un presunto criminal dedicado a la extorsión y a la venta de drogas en Puebla. En este ataque, además, 2 mujeres y un hombre resultaron heridos. Personas cercanas de esa zona comercial de Puebla alertaron sobre la presencia de hombres armados en el lugar. Miren, hay balazos, chavos.
Ese carro rojo está matando gente. Uno, mira, aquí está uno, y dos. No hay detenidos por este ataque. Y en la tarde asesinaron al conductor de una motoneta a una cuadra de la costera Miguel Alemán en Acapulco. Los policías estatales de Guerrero recibieron el reporte, fueron al lugar y cuando iban a detener al supuesto asesino, pues la persona le disparó, hirió a un oficial, hubo una persecución, se sumaron guardias nacionales, el agresor quiso esconderse en la terminal de autobuses Estrella de Oro, pero ahí, como veíamos, lo capturaron los policías. Nuestra compañera Lourdes Murguía estuvo en Tel Aviv, en Israel, y consiguió entrevistar a Andrés Roemer. Andrés Roemer, esta persona que desde hace más de 3 años fue acusada por distintas mujeres y que tiene 5 órdenes de aprehensión por supuesto abuso sexual, una de ellas por violación a distintas mujeres. No había dado una entrevista Andrés Roemer, lo hizo desde Tel Aviv con una serie de reservas. Es una parte del trabajo, de la entrevista de Lourdes Murguía a Andrés Roemer, quien está combatiendo o está tratando de evitar ser traído a México, ser extraditado de Israel a México. Prefiero compartir mi versión y no morirme con la verdad enterrada. Quiero hablar. A lo mejor no sirve de nada ahora. Muy probablemente voy a ser atacado de cínico, de hipócrita, de maldito. Hubo una tormenta perfecta contra mi causa. Empecé a escuchar y a oler que las cosas se venían muy en serio y que me iban a meter a la cárcel. ¿Se arrepiente de haberse ido de México? Híjole, ahora si me acabas de hacer una pregunta muy... No. Y no sabes cómo extraño México. Pero no sé si me hubiera venido a Israel. No sé a dónde me hubiera ido. Con la información que tenía, no puedo decir que cometí un error. Cometes un error cuando dices, caray, si haces esto te puede pasar esto, y si haces esto te puede pasar lo otro. Pero sí sé que no me escapé de la justicia, sino de la injusticia. Yo llevo aquí 3 años. No me permiten una evidencia. No reconocen a mi abogada. No es que me haya escapado de la injusticia porque no había nada en contra mía. Estaba previniendo que me metieran injustamente a la cárcel. Asumo muchas responsabilidades. No soy una víctima, ni mucho menos. Pero sí he padecido muchas cosas inmerecidas. Puedo asumir que le abrí la puerta de mi vida a mucha gente que no debería, que he sido demasiado confiado, que puedo pecar de extrovertido, que me importa mucho caer bien, aunque a veces creo que logro lo contrario, que puedo hacer muchas cosas. Pero al final de cuentas lo que te puedo compartir es que si volvieran a hacer sería mucho más precavido, sería mucho más desconfiado, sería mucho más prudente. Hubiera también generado menos expectativas en relaciones íntimas. Hubiera tenido a lo mejor la valentía de si llevo con él en 3 meses y pues no me late, pues terminar y hacerlo más fácil. Y las barbaridades que me han adjudicado acaban con tu vida. Estás hablando de alguna manera con un muerto en vida. Tú puedes ser acusado de terrorista en Israel, puedes ser acusado de secuestrador, de cometer homicidios,
pero el ser acusado de violador es un tatuaje que te sirve para ser atacado por el resto de tu vida. Andrés Roemer está en Tel Aviv, en Israel, bajo arresto domiciliario y, como decía hace unos momentos, sometido a un proceso de extradición a México. Desde octubre y hasta diciembre del año pasado, Roemer estuvo preso en una cárcel de Jerusalén. Andrés Roemer, Claudia. 5 delitos que pesan judicialmente por violación en su contra, pero 5 delitos que, ya lo dijo, pesarán para él en lo personal por el resto de su vida. Buenas noches, Ciro. Y hoy por la tarde se dio a conocer esta historia. Se robaron un coche con todo y bebé a bordo en el centro de la Ciudad de México. Los papás del niño de 3 años bajaron de su coche para hacer unas compras rápidas, según argumentaron en su declaración, esto en la colonia Buenos Aires, en la Cuauhtémoc. Mientras ellos hacían sus compras, se roban el coche, los papás del bebé dan aviso a la policía de la Ciudad de México y los policías comienzan a monitorear las cámaras a través del C5. Ubican el coche en la colonia Niños Héroes, en la alcaldía Benito Juárez, y por fortuna recuperan el coche con todo y el niño. Se lo entregaron a sus papás, el asaltante escapó, pero los papás se bajaron a hacer unas compras rápidas y dejaron a su hijo adentro del coche. Increíble. Y vecinos de Ciudad Lago, lo decíamos hace más de una semana, en Nezahualcóyotl, protestaron nuevamente porque insisten una vez más que aún continúa el fuerte olor y los residuos de combustible en sus calles y en sus coladeras. Es la misma zona donde hace justamente 10 días hubo un incendio en los límites con la Gustavo Amadero. Los vecinos impidieron hoy el paso del tren durante por lo menos una hora por temor a que pudiera provocar alguna chispa que los pusiera en riesgo. Más tarde cerraron la circulación en el cruce de la vía Tapo y Avenida Aeropuerto, que exigen a las autoridades municipales, estatales y a Pemex que les den una solución y que determinen también de dónde está brotando el combustible. El bloqueo se retiró a las 8, más o menos 8 de la noche. Y esta vez las lluvias pegaron fuerte, pero en la zona metropolitana de Monterrey se registraron encharcamientos y varios vehículos varados. En Paseo de los Leones y Puerto de Hierro, donde hay obras por la construcción de un paso a desnivel, se formó esta cascada. Protección Civil de Monterrey dijo que no hubo lesionados a pesar de la imagen. En el sureste, en Tuxtla Gutiérrez, esta mañana se confirmó la muerte de una mujer por las lluvias de anoche. Fue arrastrada por la corriente. Además, también provocaron la acumulación de basura en un arroyo y 2 casas resultaron también dañadas. La zona fue acordonada, se impidió el paso a cualquier vehículo para evitar cualquier incidente. Mientras que en el puerto de Veracruz se confirmó que las lluvias de los últimos días por la onda tropical 8 también dejaron a una persona muerta. Un sacerdote cayó a un canal mientras conducía en su vehículo. Temprano, trabajadores de Protección Civil de Veracruz recorrieron algunas zonas afectadas del puerto, Boca del Río, pero por la tarde volvió a llover y se volvieron a registrar estas inundaciones. Ahora vamos a ver esto que pasó en Cuernavaca, Morelos. Es la barda perimetral de un condominio de departamentos que colapsó sobre el estacionamiento por el reblandecimiento de la tierra provocado por estas lluvias. El complejo está en Boulevard Juárez, en Cuernavaca. No se reportan lesionados, pese al aparatoso de este accidente. Los habitantes tampoco fueron desalojados porque, según Protección Civil, no existe ningún riesgo estructural en el edificio. Y en otras cosas, Claudia Sheinbaum había informado que mañana daría los nombres de los secretarios, quienes van a estar en su gabinete de turismo, de cultura y del trabajo, pero pues esta noche corrigió y no van a ser tantos. ¿Cuántos para mañana, doctora? Tu teléfono, amigo, para abajo, para abajo. ¿Uno? ¿A Susana Hart? ¿A Susana Hart? Entonces nada más mañana es un anuncio, una persona nada más.
Veremos quién. Hoy el presidente López Obrador habló de algunos de los tropiezos de su administración, entre ellos uno de los más evidentes, el INSABI. ¿Se acuerdan del INSABI? Esto dijo el presidente. En el caso de la salud, desde el principio teníamos pensado lo del IMSS Bienestar. Hubo muchas resistencias. Entonces decidimos crear el INSABI, buscando así, ¿no?, resolver. Entonces, ahí tuvimos un tropiezo, ¿sí?, administrativo, como tú lo señalas. Ahí no funcionó. Ahí tuvimos un tropiezo administrativo que además coincidió con el inicio de la pandemia del COVID. El INSABI comenzó a operar el 1 de enero del 2020 y ya para finales de febrero, marzo, estábamos en plena pandemia. Gracias, Claudia. Buenas noches. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque llama la atención esta convocatoria de creadores de contenido para adulto que se dicen integrantes de la comunidad LGBT. Es para manifestarse mañana afuera de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México para defender a Jorge Luis López, el policía que conocimos por el video porno. Sí. El que presentamos anoche grabado en este vagón del metro. Bueno, mismo que, por cierto, aparece en la fotografía de esta convocatoria, que argumentan los que convocan que van a defender el trabajo de los creadores de contenido para adultos porque dicen es un trabajo digno. Acusan que Jorge Luis está siendo discriminado al ser separado de su cargo como policía. Mañana dicen va a estar él en esta protesta, va a dar su versión de los hechos acompañado de sus abogados y pedirá se le restituya. Muy interesante. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia. Gracias. A nombre de todos quienes trabajamos en Grupo Imagen, lamentamos el fallecimiento de la señora Josefina San Cosme Cut, madre de nuestro muy querido compañero reportero Ricardo Vitela. Descanse en paz la señora Josefina. Y Ricardo, con mucho cariño, un fuerte abrazo. Ánimo, ánimo. La vida sigue. David. Tarde, pero llegan a Yucatán las zonas económicas especiales. Ahorita te voy a contar, Ciro, de qué se trata y por qué son tan buenas para México. Si yo, el padre del análisis superior, fuera amigo de los lugares comunes o me diera flojera buscar una frase para iniciar esta sección, te diría más vale tarde que nunca. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Y ahora? ¿Te acuerdas que a final del sexenio pasado estaban muy metidas de la iniciativa privada y el gobierno en hacer zonas económicas especiales? Sí. Que la primera iba a estar en Yucatán. Sí. Que llegó este gobierno y las destruyó. Sí. Bueno, pues hoy arrancan 2 zonas económicas especiales justamente en Yucatán. Al final del gobierno. Al final del gobierno. Todo lo que hubiéramos ganado como país, si estas zonas económicas especiales, que son las mismas, que son los mismos tratamientos del transísmico, es decir, un trato fiscal diferente, apoyos del gobierno, programas de inversión, ¿qué hubiera pasado con Yucatán y la península si se hubieran hecho como ya estaban prácticamente listas? Le faltaba a Yucatán, le faltaba tener energía. Ya están a punto de concluir las 2 plantas de generación de energía que se requieren. Le faltaba tener estos incentivos fiscales, ya están. Entonces, ¿qué necesidad de este gobierno de haber llegado y destruir todo y luego para decir que no sirve? Ya ves, por ejemplo, con el sector salud, Ciro. Dice el presidente, nuestro plan siempre fue hacer el IMSS Bienestar, pero antes hicimos el INSABI. Y en el INSABI no pueden culpar ni a García Luna, ni a Peña Nieto, ni a Calderón, ni a Fox. Lo inventaron en este gobierno y lo fracasaron en este gobierno. ¿Qué necesidad? Ojalá el próximo gobierno tome las cosas que sí funcionan de los gobiernos anteriores y que dejen a un lado las que no funcionan de los gobiernos ¿Quién es más cercanos. Altagracia Gómez?
Altagracia Gómez es nieta del fundador y dueño de Grupo Minsa. Es una empresaria de Raimundo Gómez. De Raimundo Gómez. Además tienen el grupo de inmobiliario, Grupo G. Además tienen el transporte. Es una empresaria muy joven que tiene muy buenos contactos con la iniciativa privada. Hay que recordar que desde la campaña ella era la encargada de hablar con los empresarios. Ella iba y se sentaba con ellos. Yo creo que es verdaderamente de los más importantes cargos que va a haber, porque es un cambio radical. No es quitar al Consejo Coordinador Empresarial, no es sentarse a tomar tamales de chipilín con un empresario que estaba totalmente quemado como Alfonso Romo, sino ahora es tener una estructura para llevarse con la iniciativa privada. A mí me parece bastante bueno. Remátala, David. Y hablando de cosas buenas, dice hoy Claudia Sheinbaum que va a hacer 3 trenes de pasajeros durante su gobierno y que no solo los va a hacer el Estado, sino que también va a participar la iniciativa privada. La señal es importante. Nos vamos, pero antes al estilo de los viejos partidos comunistas, es decir, con el 97% de los votos a favor de ellos. El Consejo Político Nacional del PRI, integrado por incondicionales de Alejandro Moreno, de Alito, dio hace unos momentos otro paso para eternizar a Alito en la presidencia del PRI. El PRI, el partido que registró el mayor fracaso en la elección de junio, eternizará a la dirigencia que fracasó en julio. Así las cosas. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.